¿Alguna vez te ha pasado que sientes ardor al momento de comer, dolor en esta parte del epigastrio, vulgarmente conocido como la boca del estómago? ¿Alguna vez te ha pasado que comes y no importa qué comas o tomes, la inflamación en el estómago es insufrible? La realidad es que muchos de estos tratamientos para la gastritis que nos envía el médico son de 30 a 45 días más o menos. Después de eso, en teoría estamos listos o nuestro estómago está listo para recibir alimentos. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando tenemos una reincidencia en el dolor? Hoy vamos a hablar de un taco para la gastritis. Yo soy Sara Peniche, nutrióloga clínica, y esto es La Ciencia del Taco, el podcast donde la ciencia y el placer comparten la mesa. Bienvenidos. Vamos a comenzar por entender qué es la gastritis. La gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago, del recubrimiento que tiene el estómago. El estómago tiene una piel mucho más resistente a otros aspectos o a otras partes del sistema digestivo. Es una piel rugosa, es una piel gruesa que tiene como característica tolerar la acidez, porque una de las funciones del estómago es partir alimentos, ¿no? Para comenzar ese proceso de digestión. No comenzar, perdón, se comienza desde la boca, pero hace una parte importante del trabajo de degradación de alimentos. Vamos a definir a la gastritis como una inflamación importante de la mucosa del estómago. Esa mucosa va a generar síntomas muy característicos como acidez, ardor, una sensación de dolor muy importante en el epigastrio o también llamado la boca del estómago que habitualmente lo conocemos. Va a generar sensaciones y síntomas de algo que se llama saciedad temprana. La saciedad temprana es cuando nuestro consumo de alimentos disminuye de manera muy importante. Al español, si en otro momento yo tenía una capacidad de comerme 5 tacos de pastor, ahora me como uno y medio y estoy muy lleno. Eso sucede porque la inflamación de esa mucosa es tan importante que en automático va a disminuir también esa sensación de hambre y va a ir modificando de manera temporal esa capacidad gástrica. La capacidad gástrica es el volumen de alimento que cabe dentro del estómago. Y entonces, una vez que entendemos qué es la gastritis, cuáles son los síntomas y entender que muchos de los esquemas de medicamentos son de 30, 45, hasta 60 días. He llegado a escuchar esquemas de tratamiento. Pues después de eso, lo normal es que el estómago vuelva a tener una capacidad funcional normal. Pero ¿qué pasa cuando esa mucosa también ya queda sensible? Y entonces empezamos a tener reincidencias en el malestar. Hay muchas variables que pueden generar esa reincidencia, desde bacterias como el Helicobacter pylori hasta la dietoterapia o los alimentos que decidimos consumir. Algo muy importante es si ya descartamos que sea Helicobacter pylori o alguna bacteria dentro del estómago, el siguiente paso o un estreptococo o alguna otra cuestión que esté generando una inflamación importante de la mucosa del estómago, el siguiente paso es evalúa. Yo te recomendaría comienza a hacer un diario de alimentos. Escribe hoy qué comiste, hoy cómo te sentiste con ese consumo de alimentos. Cuando lo escribimos, primero vamos a poner en papel el contexto de ese consumo de alimentos. Una vez que yo tengo el contexto, puedo ayudarme a entender qué alimentos tengo poca tolerancia o nula tolerancia, que me generen dolor, malestar, inflamación, más gases, ¿no? Inclusive comenzar a repetir y a repetir, que es otro de los síntomas relacionados a esa inflamación de la mucosa gastrointestinal. Una vez que evaluamos, podemos comenzar a tener mejores decisiones. Va a haber ciertos alimentos que yo te recomendaría evitar, por lo menos de manera temporal, mientras la crisis de gastritis está muy encendida. La cafeína es una de ellas. Las bebidas que contengan cafeína es la siguiente. Todas estas energetizantes que contienen cafeína en su composición también es
algo que puede ayudarnos a mantener inflamada la mucosa del estómago. Alimentos con una alta cantidad de grasa. Y entonces vamos a entender que la dietoterapia o el taco que deberíamos de consumir cuando el estómago está inflamado no es que no comamos tacos, sino que ese taco sea un taco sin grasa o bajo en grasa, lo más bajo en grasa posible. Vamos a buscar que haya alimentos con mayor cantidad de fibra para que eso favorezca el proceso de digestión. Al momento, en el capítulo anterior de Taco de Verduras 2 hablábamos de los tipos de fibra. Tenemos una fibra que hace un gel. Ese gel suele ser también bastante amigable para ayudar al estómago a digerir con mayor facilidad. Una vez que evaluamos, una vez que identificamos qué alimentos nos generan malestar, una vez que podemos discernir cuál nos conviene evitar, el siguiente paso es entender entonces qué sí podemos, no que no podamos, que sí nos conviene consumir, qué tipo de alimentos nos favorecen mucho más en este proceso inflamatorio. El primero, yo te recomendaría incluir verduras y frutas de manera mucho más importante. Si la inflamación o la crisis es severa, comienza por cocer frutas y verduras todo. Una vez que está cocido, el estómago y el intestino también trabajan menos y eso hace que la inflamación pueda ceder. Evita que las frutas y las verduras tengan semillas en su composición. Las semillas son algo que el intestino y el estómago no tienen la capacidad de digerirlo. Si no lo digiere, va a generar un aumento en la fermentación desde el estómago. Es muy común, o a lo mejor nos ha pasado allá en casita, que yo como pepino y de repente empiezo a repetir el pepino. Pero si yo le quito la semilla al pepino, ese erupto ya no sucede. Entonces, quitar semillas de frutas y verduras es una muy buena opción. Buscar cereales integrales es otra buena opción porque es un equilibrio entre esas fibras que va a hacer que el intestino, de manera muy particular el estómago, trabaje de una forma un poquito más armónica y tenga un vaciamiento gástrico, se llama, más eficiente. En estos casos, cuando el estómago está inflamado, nos conviene que el alimento esté la menor cantidad de tiempo posible en el estómago. ¿Para qué? Para que no genere más trabajo del proceso de digestión. Entonces, busca técnicas de preparación que tengan menos grasa en su composición y una vez que termines de comer, evita la sobremesa. Si yo hago mucho tiempo de sobremesa, al momento de estar sentado lo que voy a generar es un aumento en la presión del estómago y eso no va a favorecer esta misma recuperación. Entonces, una vez que termino de comer, dar un paseo de 10, 15, 20 minutos, el tiempo que te sea posible, para favorecer que el alimento llegue del estómago al intestino de una manera mucho más eficiente y por consiguiente haya menos procesos inflamatorios. Considera buscar preparaciones que no tengan picante. El exceso de picante puede generar una irritación en esa mucosa. Entonces, no es que el picante esté completamente prohibido, de hecho, al contrario, el picante es antiinflamatorio y el picante, como ya lo vimos en el episodio de salsa, si no lo has visto, ve para allá verlo. La capsaicina, que es la molécula que genera esta sensación de picazón, también es un gastroprotector. Entonces, el problema no siempre es el picante, sino a veces son estas salsas, por ejemplo, o combinaciones de salsas que tienen más vinagre o que son mucho más ácidas. Evita salsas botaneras, salsas valentinas, toda esta categoría de salsas que están hechas con chiles secos, pero que se rehidratan con vinagretas, que son mucho, mucho más irritantes, ¿no? Cuando cae una gota de salsa en tu playera y no se quita la mancha, esa no es una salsa amiga, ¿no? Entonces, busquemos opciones de salsas que puedan ser mucho más nobles, más fresco el picante y con fruta, con verdura o fruta inclusive en su composición. ¿Y qué sucede? Algo que es muy importante es buscar alternativas para incrementar nuestro consumo de verduras, porque la verdura va a ayudarnos a generar mayor saciedad y que el estómago también trabaje menos. No nada más tiene una función dentro de un factor protector el consumo de verduras, sino también va a favorecer a que todos estos procesos sucedan de la manera más armónica posible. Yo
soy Sara Peniche. Deseo que te recuperes de esa gastritis y que no lleves a tu cuerpo al límite. Evalúa qué es lo que necesita tu cuerpo y este proceso deseo que este taco sea amigable para tu recuperación. Yo soy Sara Peniche. Nos vemos la próxima semana. Posible gracias a Edu Mi Bienestar. En Edu Mi Bienestar creemos que aprender sobre salud no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Por eso diseñamos experiencias educativas que conviertan la información científica en herramienta práctica, dinámica y fácil de aplicar en la vida diaria, buscando generar cambios positivos que realmente perduren. Porque cuando aprendemos de una forma diferente, también transformamos la manera en la que cuidamos nuestra salud.